Acompáñenos en este viaje a través del tiempo, a una época convulsa y fascinante. Hoy nos sumergimos en la vida de Francisco Eustafast Madero, una figura clave en la historia de México. Un personaje sin duda controvertido. Exacto, su legado se debate y nosotros, con la ayuda de diversas fuentes, principalmente su entrada en Wikipedia, intentaremos comprender su impacto. ¿Qué lo llevó a convertirse en el apóstol de la democracia, como se le conoce? Un hombre que, a pesar de su breve presidencia de 1900 a 1913, marcó un antes y un después en la Revolución Mexicana. Y es que ya desde el inicio hay un detalle curioso, una pequeña incógnita que rodea su nombre. Es ahí fui. Cierto, un detalle que a simple vista parece insignificante, pero que quizás esconde algo más. Lo descubriremos más adelante, pero antes retrocedamos en el tiempo, hasta sus orígenes. Francisco Ignacio Madero González nació el 30 de octubre de 1873 en Parras de la Fuente, Coahuila. El primogénito de una familia, digamos, privilegiada. Sin duda. Francisco Madero Hernández, su padre, y Mercedes González Treviño, su madre, pertenecían a una de las familias más acaudaladas del país. Su abuelo paterno, Evarista Madero, no era un cualquiera, ¿verdad? Para nada. Fue gobernador de Coahuila y poseía una fortuna considerable. Haciendas, minas, bancos, un imperio, vamos. Imagino que ese entorno debió marcar su infancia. Por supuesto. Crecer rodeado de riqueza y poder sin duda influye en la forma de ver el mundo. ¿Hasta qué punto le permitió comprender la realidad del México de entonces? Es una pregunta interesante. Una educación de élite también debió contribuir a esa visión. Claro. Estudió en el Colegio Jesuita de San Juan Nepomuceno en Saltillo y luego en las Culver Academies de Indiana, Estados Unidos. ¿En Indiana? Sí, allí se inició en la agricultura. Después continuó sus estudios en Baltimore, especializándose aún más en este campo. Pero no se conformó con eso. Imagino que con los recursos de su familia. Cruzó el Atlántico para estudiar en el Liceo 8 de Versalles, en Francia, como preparación para la universidad. Luego, estudió comercio en la prestigiosa École des Hautes Études Comerciales de París. Y como broche final, regresó a Estados Unidos para completar su formación agrícola en la Universidad de California, Berkeley. Un currículum impresionante. Una formación integral que abarcaba la gestión agrícola, los negocios Ya. y con una perspectiva internacional. En 1893 regresó a Coahuila para administrar una de las haciendas familiares. Ese fue su primer contacto real con la problemática social. Podríamos decir que sí. Enfrentarse a la gestión de una hacienda le obligó a conocer de cerca las condiciones de vida de los campesinos, los problemas del campo. Una experiencia que quizás despertó su interés por la política. Es posible, porque en 1903, tras casarse con Sara Pérez Romero, funda el Partido Democrático Independiente. Su primera incursión en la política activa. De forma decidida, sí. Su objetivo, oponerse a la reelección del gobernador de Coahuila, Miguel Cárdenas. Ya entonces mostraba su inquietud por un cambio político. Y poco después se acerca a otras corrientes de pensamiento, ¿no? En 1905, Madero contactó con la junta organizadora del Partido Liberal Mexicano. Un partido bastante más radical. Exactamente. Incluso financió la reedición del periódico del partido, Regeneración. Pero la colaboración fue breve. ¿Por qué? Discrepaba con las ideas de Ricardo Flores Magón, el líder del Partido Liberal. Madero buscaba una reforma política, la democratización del sistema, mientras que Flores Magón abogaba por un cambio social más profundo. Un punto de inflexión en su trayectoria. Y es en ese contexto de creciente agitación social cuando publica una obra crucial. La sucesión presidencial en 1910, un libro publicado en 1908 que causó un gran revuelo. En él, Madero analizaba los problemas políticos del país y criticaba abiertamente el régimen de Porfirio Díaz, que llevaba en el poder desde 1877. El libro se convirtió en un éxito de ventas, ¿verdad? Sí, y catapultó a Madero como figura de la oposición. Un trampolín hacia su salto a la política nacional. En 1909 funda el Partido Nacional Antirreeleccionista, cuyo objetivo era, como su nombre indica, Terminar con la larga era de Porfirio Díaz. exacto. Madero se presentó como candidato presidencial para las elecciones de 1910. Su popularidad creció rápidamente, convirtiéndose en una amenaza real para el régimen. Una popularidad que el gobierno de Díaz no vio con buenos ojos. En 1910, Madero fue arrestado en San Luis Potosí. Lo acusaron de rebelión e insultos a la autoridad, Un intento de silenciar al líder opositor. sin duda. Pero lejos de frenar el movimiento, el arresto de Madero encendió la mecha de la revolución. El 20 de noviembre de 1910, Madero inicia la Revolución Mexicana en Piedras Negras, Coahuila. Aunque al principio el apoyo fue limitado, por eso Madero se trasladó a Ciudad Juárez buscando un mayor respaldo. Y desde allí, tras ser liberado, escapa a Estados Unidos. Desde San Antonio, Texas, promulga el Plan de San Luis, un llamado a la lucha armada bajo la consigna, sufragio efectivo, no reelección.
un documento que tuvo un gran impacto. El Plan de San Luis fue el detonante que llevó a la renuncia de Porfirio Díaz en 1911, aunque lamentablemente también marcó el inicio de una década de guerra civil con un terrible costo humano. Un precio muy alto por la libertad. Tras la caída de Díaz, México entraba en una nueva era. Madero se convertía en el símbolo del cambio. Tras un breve periodo con Francisco León de la Barra como presidente interino, se celebraron las primeras elecciones democráticas en la historia de México. ¿Y Madero, cómo era de esperar? Resultó vencedor. Tomó posesión el 6 de noviembre de 1911. Su gobierno se caracterizó por su enfoque democrático y su afán por mejorar la vida de la gente. Pero no fue fácil. No todos estaban satisfechos con sus reformas, ¿verdad? Madero buscaba una transformación gradual dentro del marco legal, pero muchos revolucionarios, especialmente los más radicales, esperaban cambios más rápidos y profundos. Como por ejemplo, Emiliano Zapata y sus seguidores en el sur exigían una reforma agraria inmediata, la devolución de las tierras a los campesinos. Madero tenía una visión más moderada. y en el norte. Figuras como Pascual Orozco también se levantaron en armas. Sus demandas eran diferentes. Mayor autonomía regional, reparto del poder, esa falta de consenso, la impaciencia por ver resultados, crearon un clima de inestabilidad que sus enemigos aprovecharon. Y ahí es donde entra Victoriano Huerta. El 18 de febrero de 1913, Huerta firmó el Pacto de la Embajada, un acuerdo secreto con el embajador estadounidense Henry Lane Wilson, Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, y Manuel Mondragón, un golpe de Estado en toda regla. ¿Y qué papel jugaba Estados Unidos en todo esto? Su injerencia fue decisiva. El embajador estadounidense apoyó activamente el golpe de Estado. Un capítulo oscuro de la historia de México. El mismo día del pacto, Gustavo A. Madero, hermano del presidente, fue arrestado y brutalmente asesinado. Al día siguiente, Francisco Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez fueron obligados a renunciar. Bajo tortura, no. Así es, un acto cobarde para dar apariencia de legalidad al golpe. Pedro Lascurain, un personaje casi desconocido, asumió la presidencia por apenas 45 minutos. 45 minutos. Su único acto como presidente fue nombrar a Huerta secretario de Gobernación para que luego pudiera asumir la presidencia legalmente. Una farsa. A Madero y Pino Suárez les prometieron el exilio a Cuba a cambio de su renuncia. Una promesa que, por supuesto, no cumplieron. El 22 de febrero de 1913, Madero y Pino Suárez fueron asesinados cerca del Palacio de Lecumberri en la Ciudad de México. Un final trágico para un hombre que había luchado por la democracia. Un crimen que aún hoy conmociona. Cada 22 de febrero México recuerda a Madero. La bandera ondea media hasta en señal de duelo. Su sacrificio es un recordatorio de la lucha por la justicia y la libertad. Y hablando de recuerdos, volvamos a esa I de su nombre. Así, el misterio de Francisco Ser Madero. Durante las conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, se publicaron documentos que arrojan luz sobre este asunto. Su acta de nacimiento y su fe de bautismo revelan que su nombre completo era Francisco Ignacio Madero. Condi. Exacto, una curiosidad que nos habla de la evolución de la lengua española. Antiguamente se usaba la I en lugar de la I en algunos nombres, como Ignacio, Isabel, e incluso en palabras como iglesia o isla. Una costumbre ortográfica de otra época. Sí. Aunque la norma cambió a principios del siglo XIX, la IS se siguió usando en nombres propios durante bastante tiempo. Un vestigio del pasado que nos recuerda cómo cambia el lenguaje a lo largo del tiempo. Un pequeño detalle que nos conecta con otra época. Más allá de la política, Madero también fue un escritor prolífico. Su obra más conocida es, sin duda, la sucesión presidencial en 1910. También escribió el Plan de San Luis, el Manifiesto a la Nación. Textos que reflejan su pensamiento político. Pero hay un libro publicado en 1911 que no mucha gente conoce. ¿De qué se trata? Se titula Manual Espírita y lo firmó con el seudónimo de Bima. Un manual de espiritismo. Sorprendente. Madero era un ferviente creyente en el espiritismo. Incluso llegó a reunir una gran biblioteca sobre el tema. Con su manual pretendía difundir sus ideas entre los librepensadores mexicanos. Un aspecto fascinante de su personalidad. Un hombre complejo, con inquietudes que iban más allá de la política. Francisco Fesencio Madero, un hombre de orígenes privilegiados, un idealista que luchó por la democracia en un México convulso. Su legado sigue siendo objeto de debate, pero su figura es indiscutible en la historia del país. Una figura clave en la Revolución Mexicana, a pesar de su breve presidencia y su trágico final. Su historia, y hasta la curiosa, y de su nombre, nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de los procesos de cambio social, sobre la dificultad de conciliar diferentes visiones, sobre la lucha por un mundo más justo y libre.
y sobre cómo incluso los detalles aparentemente insignificantes pueden esconder historias fascinantes. Quizás haya muchos otros Ignacios ocultos en los archivos de la historia, esperando a ser descubiertos. Y esa, mi oyente, es una tarea que te dejamos a ti.